voy a ir recorriendo el PowerPoint que les presenté. Romy, ¿querés silenciar tu mic? Ahí va. Perfecto. Ahí vamos. Esperen que tengo acá el audio de una compañera que está faltando. Pará, que le digo que no puedo escuchar audio. Le vamos a pasar el link por cualquier cosa. Esperen un segundito. Bien. Y bien. ¿Están viendo una ventana aquí que dice taller de cultivo, generalidades del cultivo de cannabis? Lo otro que quiero comentarles es que mientras yo presento no los veo, así que les voy a pedir que colaboren hablando, porque no les veo las caritas ni nada de eso. Y me voy a tratar de acotarme a este PowerPoint. Bueno, en este encuentro, como les decía en el mail y también en los WhatsApp, vamos a empezar a hacer una introducción general, a charlar de la anatomía general de la planta de marihuana, de las condiciones en las cuales se nos presenta nuestro cultivo. Yo diría que son condiciones estacionales y también vamos a agregarle un poco del marco legal, que es un poquito lo que veníamos anticipando, y los tipos de sustrato con los cuales podemos empezar un cultivo. Denme un segundito que la tengo. Dice que está tratando esta chica, a ver. A ver. Capaz que me presentó por acá. Bien. Pumba. Bueno. Bueno, en primer lugar, y casi pegado al tema de plagas podría ir esto, nuestro mayor depredador de las plantas de cannabis es la violencia institucional de la policía, muchas veces asociadas con otras personas para entrar a nuestras casas y robarnos nuestras plantas. Mientras no tengamos una derogación de la ley 23.737, que es la ley que determina la prohibición del cultivo y del consumo de cannabis, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad. Y lo único que nos ampara realmente en este momento es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que adentro de nuestra casa podemos hacer lo que se nos da la gana. Es importante que no perdamos de vista que no está dado el marco legal ni para el cultivo ni para el consumo en ninguna de sus maneras. Digo esto porque tenemos incluso una condición que es el decreto municipal que existe acá en Rosario, que abre un registro de cultivadores y que le da importancia al conocimiento y al cultivo de cannabis. Pero este decreto tiene algunos agujeros en su reglamentación, entre otras cosas, no hay una conformación real de un agente controlador, digamos, que podría estar conformado por las asociaciones canábicas, el Estado, el Colegio de Farmacéuticos, etcétera. Ahí va Dani, perfecto. Hola Dani, ahora en un ratito te pasamos el mic para que te presentes. Estamos recién comenzando el encuentro. Le estaba comentando a los compañeros que nuestro marco legal es muy débil y que en este momento, para pensar en cultivar cannabis, no podemos perder de vista esos grises que existen en el marco legal. A pesar de tener una legislación municipal, estamos bastante vulnerados los cultivadores en nuestros derechos. Esto a manera de prólogo también, comentarles que el uso y el cultivo del cannabis se remonta al 2700 a.C. Y esto, digo, es importante también porque a veces tenemos la idea de que las prohibiciones respecto del uso
de las drogas son prohibiciones nuevas, modernas, digamos, o sea, antiguas, perdón, y en realidad la prohibición del cultivo y del consumo de cannabis se remite al año 60 en nuestro país. O sea, no estamos hablando de una historia remota, sino que estamos hablando de una historia presente y tiene que ver con justamente una serie de acuerdos políticos que hacen y determinan que la planta de marihuana tenga un marco de ilegalidad y de clandestinidad. Un marco que se da porque hubo claros intereses económicos para que la planta de marihuana, que ofrece ventajas industriales, que ofrece ventajas terapéuticas, etcétera, no tenga lugar para ser cultivada por los usuarios, ¿no? Bien, esto así a modo general. Ahora sí, agárrense e interrúmpanme todas las veces que necesiten. Vamos a empezar de abajo hacia arriba para entender un poquito más cómo llevar adelante nuestro cultivo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, primero porque esto que pasa abajo de la planta, que es el enraizamiento, es fundamental. La formación del tejido radicular de las raíces de nuestras plantas va a ocurrir principalmente en el primer periodo de vegetación de la planta y se va a detener o se va a ralentizar en la etapa de floración. Y es algo que, salvo determinados tipos de cultivo, no vemos, pero es sumamente importante. La salud de nuestra planta depende de las condiciones del sustrato. Y es muy posible que en los cultivos fracasados haya sido el sustrato el primer responsable. Voy a llamar sustrato o tierra viva o sustrato tradicional a lo que normalmente le decimos tierra. Yo hago el chiste de que la tierra es la que ponemos en la palita para tirar a la basura. Este sustrato que llamamos sustrato tradicional o tierra viva es lo que normalmente, en donde normalmente ponemos nuestras plantas, pero para el cultivo de marihuana es importante que el sustrato en el cual la ponemos sea un sustrato muy ligero. Muy ligero me refiero a muy liviano, en donde el agua escurra bien, en donde el peso propiamente de este sustrato no comprima las plantas, porque las plantas de cannabis tienen unas raíces muy, muy finitas, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces que nos encontramos con limitaciones en el cultivo tienen que ver con excesos de riego que producen compactación en las raíces de la planta. Y ese exceso de riego y esa compactación también va a generar la proliferación de bacterias y microorganismos no saludables para nuestro cultivo. ¿Sí? En general, alrededor de las raíces se van a producir una serie de microorganismos, pero cuando el sustrato se compacta, la oxigenación se disminuye, la aireación del sustrato disminuye y ahí aparecen una serie de problemas que están asociados al sobreriego, a la sobrefertilización y a que aparecen bichitos a los que les gusta la humedad principalmente, ¿no? Entonces, por eso empiezo de abajo para arriba, porque normalmente le damos bastante poca pelota a la tierra que utilizamos y muchas veces me mandan fotos de la planta que está medio cachuza y tiene todo, pero vos decís, bueno, ¿y la maceta? Y cuando ven la maceta es una tierra dura que sacaron el volquete de la esquina porque estuvieron limpiando una casa. Bueno, así no. Eso en general va a traer un cultivo muy empobrecido y unas flores también muy empobrecidas. Vuelvo ahora a la presentación. Esto me lo va a preguntar cada vez, qué molesto. Bien. Entonces, para pensar en el sustrato tradicional, si ustedes tienen una maceta, si ustedes tienen un exterior, si ustedes hacen su propio compost, que por otro lado es lo que yo estimularía a que pase, lo ideal es preparar entonces un sustrato muy liviano. A esa tierra que tenemos le agregamos compost en 2 partes, le agregamos humus, y después le podemos poner resaca o turba que cumplen una función de nutrir
nuestra tierra y también de mantener un alto nivel de humedad en la planta, digamos, ¿sí? Porque como esto va a drenar rápidamente, está bueno tener resaca o turba para retener la humedad. Y la perlita, que es un derivado mineral, que tiene como función, que son esas bolitas, pelotitas blancas que se ven ahí, que tiene como función justamente alivianar la tierra. Y acá dice leca para el fondo de la maceta, que es la forma tradicional de preparar una maceta. Yo, como la leca es muy cara, casi no se consigue, uso envases de telgopor que rompo en pedacitos. Ya vamos a ver esto cuando trabajemos específicamente trasplantes y eso, pero uso para poner en el fondo de la maceta, uso pedacitos de telgopor. Lo reemplacé la leca por pedazos de telgopor con muy buenos resultados. Esto sería nuestro sustrato tradicional, nuestra forma más convencional de plantar una semillita de marihuana y esperar que crezca. Hay otros sustratos, también consecuencia de la amplia difusión que tiene el cultivo de cannabis, ¿no? Entonces hoy hay acceso a este sustrato que se conoce como fibra de coco, que es exactamente eso, es la fibra de la cáscara del coco, y tiene muchas ventajas. La principal ventaja que tiene este sustrato es que es semiestéril, o sea, no se acumulan alrededor de la planta bichitos, microorganismos indeseados, hongos. Está bueno pensar en cultivar en fibra de coco, principalmente si vamos a hacer un cultivo con un objeto terapéutico y medicinal, porque de esa manera nos aseguramos cierta esterilidad, digamos, del medio de cultivo. Esa es una de las ventajas. La otra gran ventaja que tiene la fibra de coco es que, si bien no posee prácticamente ninguno de los nutrientes que necesita nuestra planta, sí tiene lo que se llaman tricodermas naturales. Ya vamos a hablar un poquito más de las tricodermas, pero en principio son un conjunto de microorganismos que favorecen la formación de los tricomas, que son la glándula, ¿sí? Que produce la resina de la planta. O sea, los cultivos en fibra de coco tienen como ventaja que el mismo sustrato ofrece tricodermas naturales para el cultivo. Es bastante económico porque se recicla hasta 3 veces y porque podemos mejorar superficialmente nuestro cultivo, porque el plantar en coco nos ofrece un rendimiento de entre 2 y 3 veces comparado con la tierra viva. Por ejemplo, si vamos a poner una planta en una maceta, florar en una maceta de 20 litros, bueno, tranquilamente lo podemos hacer en 8 de coco, ¿sí? Vamos a obtener resultados similares. Y tiene que ver principalmente con que las raíces, se las voy a mostrar ahora, voy a dejar de presentar. Tiene que ver con que las raíces del sustrato proliferan con mucha facilidad, son felices. Otro que quiero mostrarles es esto. O sea, son 4 litros y lo estoy agarrando con 2 deditos. Es un sustrato muy, muy liviano. Impresionante. Y también es importante, porque, o sea, tiene beneficios si van a entrar y sacar las plantas, ¿sí? O sea, si son plantas que se movilizan, y ahora ya vamos a ver cuáles pueden ser las razones para movilizar un cultivo. Bueno, no es lo mismo levantar así una maceta de 3 que cuando le pongo sustrato tradicional, que al mes empieza a pesar 6 kilos, ¿no? O sea, ahí voy a tener una diferencia. Y también esto, miren, bueno, tiene muchas ventajas comparativas con los trasplantes, y ya los vamos a ver, porque ya, si no, vemos todo hoy. Pero miren las raíces. Miren el tejido que tiene acá de raíces esta maceta, ¿sí? Es un sustrato muy liviano y muy amigable.
Yo lo recomiendo porque, bueno, ha bajado mucho su precio. Antes era imposible, pero como ahora hay mucha gente utilizando coco, ha bajado un poquito el precio, y como es reciclable y aparte, si voy a hacer un interior, no es un dato menor que puedo utilizarlo en una relación de la mitad o la tercera parte de lo que utilizaría un sustrato convencional, tierra, digamos, bueno, ahí muchos más beneficios, ¿no? Lo ideal es utilizarlo mezclado en una relación de 80-20. Esperen que sigo compartiendo acá. Estamos acá. Interrúmpanme, por favor, porque si no yo pongo play y me paran a la una. Así que me interrumpen, digan cosas. Voy a volver a presentar. Bueno, es un sustrato que se puede mezclar en un 20 o un 30% utilizando compost, y de esa manera tiene un equilibrio nutricional bárbaro. La verdad es que yo estoy re contenta, soy súper fan del coco, todo lo que cultivo lo cultivo con coco, y bueno, nada, me voy a hacer una remera. Me gusta mucho el coco, así que nada, se los recomiendo para sus cultivos. Es lindo, viene de dos maneras, viene ya hidratada, digamos, y también mezclada con compost, la fibra, y también viene en bloque. En unos bloques, yo compro bloques que rinden 70 litros, pero vienen que rinden 35 y vienen unos más chiquititos también. Así que, bueno, se lo súper recomiendo. Y también acá, bueno, dice que se los usa en hidroponía acá, y es lo que se llama un sustrato semi-hidropónico, justamente porque ofrece, es semi-estéril, digamos, y ofrece casi ningún nutriente. ¿tá? Eso quiere decir que en coco todos los nutrientes que le vayamos a poner a nuestra planta se los vamos a agregar, ¿sí? ¿tá? Si es un sustrato puro de coco, más que las tricodermas y alguna cosita más, la planta no las va a tener, y entonces nos vamos a encontrar con que, bueno, si no le damos de comer una buena alimentación, seguramente la planta no va a crecer, ¿no? Esa es la limitación que tiene tanto el coco como la hidroponía, y ahora vamos a ver alguna generalidad también con lo que sería un cultivo tradicional. Son mucho más humano-dependientes, ¿no? Hay que ponerles todo porque si no, es como que no va. Y el tercer... Sí. Antes de que siga, genial. ¿Repetís de nuevo el porcentaje? 80-20 sería lo ideal, puede ser 70-30, también pueden hacerlo mitad y mitad, o sea, realmente el coco tiene muy buenos beneficios. Pero cuando lo empezamos a poner compost, lo que pasa es que va perdiendo, se va haciendo cada vez menos reciclable. Mi experiencia es que cuando lo sacás, esto así compactadito que les mostré con coco, deja de estar tan compactadito y se arma un barrito medio pastoso, y bueno, lo usás una vez y la segunda vez ya casi no lo podés usar. Entonces, esa sería la limitación a la hora de mezclarlo con el compost. La ventaja es que es un poco menos humano dependiente y uno ya le está ofreciendo ahí al sustrato y a la planta algunos nutrientes. ¿Se entiende esto? Caritas, todas las caritas. Quiero ver diciendo que sí. Ok. Bien. No te escucho, Mauro, se te escucha bajito a vos en general. Ahí va, a ver. Acércate al mic, eso. Coco, ¿lo conseguís como fibra de coco? Lo conseguís como fibra de coco, lo buscás en un grow o en Mercado Libre, seguro que en Mercado Libre te va a salir más barato. Yo compro uno que viene de Quilmes, que creo que se llama Aquaviva o algo así, los que lo hacen, pero también hay otros que vienen ya preparados de Juan y Juana. Hay mucho coco dando vueltas por ahí, más o menos el precio
del bloque de coco de 70, que rinde 70 decímetros. Digo, los sustratos se miden por decímetro cúbico. Un balde de pintura de 20 litros son 20 decímetros cúbicos, ¿sí? Para tener una idea. Esta maceta es una maceta de 5 decímetros cúbicos. Normalmente eso lo dice abajo o al costado de la maceta. Los sustratos los vamos a medir en decímetros cúbicos, o sea, seco, qué volumen ocupa. Entonces, bien, ¿seguimos? ¿Alguna duda? Yo les decía esto, que yo compro por algo así como 2.000 pesos, un poquitito menos, los 70 litros, o sea, 3 baldes de pintura y medio balde más, ¿sí? Eso es lo que rinde. Bien. He visto en macetas de 20. Bueno, esperen que vuelva a compartir acá. Estoy compartiendo todavía. Bueno, entonces acá tenemos la fibra de coco. Estamos yendo de los sustratos más completos desde el punto de vista nutricional a los más estériles. El último sería la hidroponía, que tiene mucha fama en este momento. Hay mucha gente cultivando o queriendo cultivar en hidroponía. La hidroponía es una técnica bastante antigua, pero que alcanzó mucho desarrollo, sobre todo en los últimos tiempos, por una cuestión básicamente de espacio. La limitación fundamental de la hidroponía es que para que la hidroponía funcione bien, todo tiene que ser perfecto. O sea, el aire tiene que ventilar de una manera perfecta, las condiciones nutricionales tienen que ser exactas, la ventilación, ya lo dije, tiene que ser exacto y la iluminación también tiene que ser homogénea. Entonces, requiere siempre de una inversión inicial bastante grande. Un tachito de 10 litros para hacer hidroponía sale 5.000 pesos. Y para que la hidroponía rinda, porque después le vamos a poner nutrientes también comprados, con el pH equilibrado, etc., tengo que tenerlo en un cuartito en donde todo pase idealmente. O sea, la planta vive mejor que yo, necesita aire acondicionado y chuchi. Un montón de cosas que para alguien que se inicia en el cultivo, si puede disponer de ese dinero inicial, bárbaro. Pero si no, realmente es bastante posible que ese cultivo no trascienda con mucha felicidad. Para el que va a hacer una inversión como para una planta y piensa en ponerse una carpita y qué sé yo, es una buena alternativa también, ¿sí? Para una planta en una carpita, la hidroponía es una muy buena alternativa. Pero siempre nos vamos a encontrar con que es muy humano dependiente y es muy caro, digamos, ¿no? Se compra todo acá. Y hay que estar midiendo pH o usando, bueno, sí hay que medirlo, hay que ir midiendo el pH. Tiene una cantidad de demandas que, bueno, encarecen bastante este cultivo. En breve vamos a compartirle también un poquito más de hidroponía. No sé si hay alguno que le interesa. En el otro grupo había algunos que estaban con ganas de hacer hidroponía. Acá, ¿alguno que quiera hacer hidroponía? ¿Nones? Bueno, también eso como para ir... No. A mí me interesaría, pero en realidad es como que recién empiezo a incursionar en eso. He tenido en algún que otro momento algún que otro cultivo exterior o indoor, pero más que nada como observando lo que hacían los demás, nunca totalmente trabajándolo. Bueno que aparte de esta manera hiciste tú. Mira, tenemos 2 cabreras en la sala. Qué bueno que esto aparte sirve un poquito de presentación, porque, bueno, al iniciarse la charla, los demás habían comentado esto, cuáles habían sido sus experiencias previas y qué los había traído acá al taller. Y también, bueno, la idea es ir acotando, ir viendo cuáles van a ser las temáticas que vamos a desarrollar más en profundidad. Por eso también yo les voy a ir devolviendo estas preguntas respecto de
de sus experiencias de cultivo y sus expectativas. Ok. Dani, ¿querés mutearte? ¿Cómo? Que si querés mutearte, así no hace interferencia tu micrófono. Y prendemos los micrófonos solo cuando hablamos. Me pasa que después yo me quedo hablando sin micrófono, pero ahí me gritan y me dicen. Bueno, perfecto. Bien. Esta diapo tenía que venir antes, en realidad. No, mentira, porque yo dije que empezaba de abajo para arriba. Pero arriba de la maceta nos encontramos con algunas estructuras que son comunes de todas las plantas, ¿sí? Que son las estructuras que llevan adelante completan, digamos, la toma de nutrientes. A la derecha de la diapositiva hay un gráfico animado, no sé si lo ven, que cuenta más o menos cómo crecen las plantas. Esto, bueno, ustedes ya tuvieron plantas muchos y saben que las plantas necesitan de la luz solar y de esta energía para, junto con el agua que está en el riego y el dióxido de carbono que está en el ambiente, poder producir la glucosa que después va a ser la que genere la planta propiamente. O sea, las plantas no comen comiendo otros bichitos, sino que justamente producen su propia masa, su propia estructura a partir del agua y del dióxido de carbono y de la energía solar, ¿sí? En principio necesitamos tener esto, y no es poco pensar en que estas son las condiciones mínimas para que una planta, todas las plantas funcionen, ¿sí? Si la planta no tiene energía solar y no tiene, sobre todo, una movilización de aire y de riego que le permita armar sus hojas, su follaje, sus estructuras, no va a pasar. Esto en términos generales, ¿sí? A veces nos parece que es una alternativa ponerla en una ventana para que le dé luz. Bueno, ahí le va a dar más calor que luz, ¿sí? Entonces tenemos que nunca perder de vista que las plantas son seres vivos y son vegetales. Entonces requieren de estas condiciones. Y después, a la izquierda de esta diapo, nos encontramos con la estructura general de una planta, que tiene cualquier planta, o la que se parezca al cannabis, tiene un tallo principal, en principio, del que se van a armar unas ramificaciones, ¿sí? En ese espacio en donde se produce la ramificación, se arma un nudito. Ahora vamos a ver bien la estructura de ese nudo, es muy importante para nosotros conocerla, ¿sí? De ese nudo van a salir las ramificaciones y las hojas de las plantas, y a su vez va a seguir creciendo para arriba, dando lugar a otro nudo del que también se van a producir más ramificaciones. Y a la zona entre los nudos, muy originalmente, le han puesto entrenudo, ¿sí? Esto era para que se rían, chicas. Abran los micrófonos para reírse, no, mentira. Entonces, bueno, no estás viendo lo que... El resto sí está viendo la presentación, ¿no? ¿Cómo? Que si el resto sí está viendo la presentación. No. No, eso es lo que te iba a decir también, que no estaba viendo y lo estaba buscando. Pero porque no la puse, chicos. Porque no la puse. Menos mal, Dani, que dijiste ahí. Bien, acá está. Ahora sí. Pasa que la saco y la pongo porque si no, no los veo. Entonces, de vez en cuando me gusta volver a verles las caras, a ver si entienden o están confundidos, y me olvido. Así que díganme. Bueno, acá está. Entonces, otra vez, a la derecha nos encontramos con un gráfico animado que nos muestra, ¿no?, cómo la planta es dependiente de la energía solar y del dióxido de carbono y del agua para poder de esta manera transformar estos nutrientes en más hojas y en más tallos y en más raíces, digamos. Todo lo que le pasa a la planta, le pasa, toda su síntesis biológica es a partir de la energía solar, el dióxido de carbono y el agua. Y a la izquierda, entonces, nos encontramos con un esquema general de una planta que puede ser de cannabis o de pimientos, como la que está acá,
o de tomate, cualquiera que tenga un tallo central, y a los costados de este tallo van a ir saliendo ramificaciones. Donde se produce esta ramificación se forma lo que se llama un nudo. Ese nudo tiene una serie de estructuras que le son propias y que las vamos a ver ahora en detalle. Y la distancia, digamos, la parte del tallo, acá están viendo el mouse supongo también, la parte del tallo que hay entre un nudo y otro nudo se llama entrenudo. Bueno, acá aparecen otras estructuras como las yemas. Las yemas son las puntitas del brote, también son importantes para las podas, sobre todo para una poda muy conocida que es la poda apical, ya la vamos a trabajar más. Y esta sería la estructura general de una planta y también de una planta de cannabis. Vamos a ver, y lo vamos a charlar después, que las podas, ¿sí?, tienen distintos objetivos a lo largo de nuestro cultivo, ¿sí? Porque nombré la poda apical, que es la más conocida, pero vamos a ver distintos tipos de podas para nuestros cultivos. Bueno, y ahora vamos a meterle una lupa a ese sector de la planta que es el nudo, que es particularmente importante, primero porque aparecen en estos entrenudos, en estos nudos aparecen los órganos genitales de las plantas, ¿sí? Las flores son los órganos genitales de todos los vegetales, ¿sí? La mayoría de los vegetales tienen, la flor tiene el órgano sexual de ambos sexos, macho y hembra, ¿sí? Si vemos cualquier flor, nos vamos a encontrar que tiene adentro, digamos, por fuera los pétalos y por dentro lo que sería el cáliz, el gineceo, y también un palito, que no se llama palito, pero no importa, un palito de donde se produce el polen. El cannabis se llama cannabis porque el bis viene de que tiene los dos sexos. Alguien comentó que tiene una palta. Bueno, la palta y el cannabis y muy pocas plantas más en la naturaleza tienen estas características, que es que la planta produce los dos órganos sexuales en flores distintas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la palta, si la podan de arriba, posiblemente nunca dé fruto, porque sus flores sus flores macho están arriba. En general, el cannabis también van a encontrar, si las cultivan. ¿Alguien se fue? ¿Está volviendo? Ah, mi hija. Si alguien, poda una planta de palta, lo más probable es que corte los extremos de la planta que tienen las flores macho. En la planta de cannabis también pasa eso, no con la poda, sino que también tiene flores macho y en general las vamos a ver comparativamente ubicadas por encima de la planta, porque la polinización ocurre por efecto del aire y del viento, normalmente de arriba hacia abajo. Esto explica algunas cosas que ya vamos a ir charlando de las plantas macho, pero bueno, en principio por aquí podemos encontrar en esta diapo las estructuras generales de una planta hembra y una planta macho. Esperen que... Consulta, Pau, sí. Perdóname. No, está bien. ¿Y en caso de que sea herma? En caso de que sea herma, estamos en presencia de una planta que tiene los dos, que expresa sus dos sexos, y lo que podemos hacer, el hermafroditismo en las plantas en general es una manifestación del estrés, ¿sí? Entonces, si la planta fue sometida a una situación de estrés, podemos retirar esas flores hermafrodita, en donde lo que se ve es una flor hembra mucho más empobrecida que alrededor tiene órganos sexuales masculinos, ¿sí? O sea, huevitos, ¿está? Si es una aparición porque tuvimos un problema con la luz o por alguna razón que se estresó y es breve, a lo mejor podemos sacar esas flores y ver si la planta sigue, manifestando un solo sexo.
ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Si no, si la planta sigue produciendo hermafroditas, bueno, cuchillo. ¿Está? Se ríe Raúl. Acá con los machos hacemos eso, mucho cuchillo, chiques. A todos los machitos, si alguno le da pena, lo puede poner en alcohol y hacer una tintura. No es que las plantas machos no tengan cannabinoides, sino que no producen resina, o por lo menos no en la cantidad que la producen las plantas las plantas femeninas, principalmente porque el sentido biológico de la resina es dejar pegado el polen en la flor. Entonces, bueno, obviamente la planta macho no estaría cumpliendo esa función biológica y natural, la flor macho. Por eso las plantas machos tienen otros cannabinoides que no son el THC, el CBD, aquellos que nosotros buscamos para nuestro uso, ya sea recreativo o terapéutico. Hago esta aclaración, yo no creo que haya diferencia en el uso, pero bueno, en términos generales, digamos, para poder imaginarnos los usos de las plantas. Bien, ¿eso respondió a tu pregunta? No sé quién la hizo, creo que Juli, ¿sí? Bien. Estamos, bien. Bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer bien esta parte de la planta? Porque acá, aparte de aparecer justamente los órganos sexuales, también se van a instalar algunas plagas y algunos bichitos y esas cosas. Así que vamos a conocerlo un poquito. Esto que tenemos acá es el tallo central. Y después, a los costados del tallo central, se arman unas pequeñas como hojitas que no son exclusivas de la planta de marihuana, sino que son de la estructura de justamente la ramificación de las plantas. Algunas plantas las tienen más grandes y otras más chicas, y es la indicación justamente de la existencia del nudo y de la ramificación. No está indicando un sexo en particular, ¿sí? Tanto la planta hembra como la planta macho va a tener esta estructura. Alguien tiene el mic prendido por ahí. Ahí va. Va a tener esta estructura que es característica justamente de la ramificación de la planta. A los costados aparecen lo que se llaman pecíolos, que son justamente los tallitos de la ramificación. Ahora se los voy a mostrar con la plantita que tengo al lado. Otras estructuras que aparecen aquí al costado justamente son los órganos sexuales. Nos vamos a encontrar con una preflor macho, en el caso del macho, que son como unos huevitos. Quiero aclarar, estos huevitos miden lo que se ve acá más o menos, ¿eh? Esto está más o menos como en tamaño natural, la de la planta macho. Un par de milímetros, y en general los vamos a ver en ramilletes, varios, ¿sí? Ese es cuando están cerraditos, nos vamos a encontrar como si fuera un pequeño racimo de uva, ¿tá? Si nos encontramos con esto al costado de la planta, estamos en presencia de un macho. Si nos cabe alguna duda, esperamos un ratito y vemos cómo evoluciona. Las plantas hembra van a tener un solo huevito que tiene una forma de ovario propiamente, se llama cáliz, y de ahí van a aparecer después unos pelitos blancos, unos pequeños pelitos blancos, que son los pistilos de la planta de marihuana, que aparecen primero en la preflor, o sea, en una estructura que no es exactamente lo que después va a dar lugar al cogollo, ¿sí? No sé si esto se entiende porque a lo mejor quienes no tuvieron plantas, estas estructuras les resultan más desconocidas. Yo voy a ver si tenemos suerte, voy a dejar de presentar, después háganme acordar, que dejé de presentar. A ver si tenemos suerte por acá. A ver, acá quiero mostrarles una preflor. Esta es una planta que no tiene condiciones para florar. Acá, a ver, esperen, voy a ver si puedo sacar la cámara. Y no sé, si no se cae todo el sistema. A ver. Ahí, acá. Bien, acá.
Acá, ustedes díganme cuando vean mi dedo. Ajá. Esto es más difícil de lo que parece. A ver acá. Acá, donde está mi dedo. ¿Alcanzan a ver? Me parece que no, ¿eh? Acá. Ahí me parece que tienen que ver. Al costado del dedo, miren, lo estoy tocando. Esto que estoy tocando, ¿sí? ¿Lo ven? Es el órgano sexual de la planta y estos pelitos que se llaman estilo y estigma de la planta, ¿sí? Están aquí, ¿sí? Y son la manifestación del órgano sexual de la planta. Si en vez de tener esta cosita redondeadita que estoy tocando yo acá, empiezan a ver unas ramilletes con forma de racimo de uva en miniatura, es una planta macho. O sea, vamos agarrando la tijera. ¿Sí? Bien. Esta es justamente una preflor. Esta es una planta que, por las condiciones en las que yo la tengo, no va a dar flor por ahora. Es una planta madura en condiciones de florar, pero yo la tengo en condiciones de vegetar. Ya vamos a ir charlando un poquito más eso. En las plantas que no son de semilla, por ejemplo esta, que es un esqueje, estos órganos están presentes en la planta, ¿sí? Y se pueden ver en todos los entrenudos. Bien, en los entrenudos, como les decía, aparte, vamos a encontrar, esperemos que no, pero lo vamos a revisar buscando la presencia de plagas. ¿Sí? Principalmente cochinilla. Por eso es importante que tengamos bastante bien interiorizado este aspecto de la planta. Y no les dije, pero esperen que voy a volver a dejar de compartir porque no se entiende mucho en este dibujito. Los pecíolos son estas ramificaciones, a ver, esperen, ahí está. Estas ramificaciones, ¿ven? Este palito de acá, que después se continúa en la nervadura principal de la planta, ¿ven? Esta es la nervadura principal de la hoja, ¿sí? Y ahí están, ¿sí? El pecíolo que se ve más rojito, ¿está? Vamos a encontrarnos con que las hojas que salen, que se extienden del pecíolo, son hojas más grandes. Vieron que las plantas de marihuana, no sé si no las vieron, tienen hojas más chicas y hojas más grandes. En esta se nota poco porque justamente está en vegetativo. Pero fíjense que tiene hojas más grandes, ¿sí? Como esta, que tiene su pecíolo acá, que la une al internudo, y hojas más chiquititas, que salen también de ese entrenudo. Estas hojas grandes tienen una función especial en la planta, que es la de regular la humedad. Cumple la función de la lengua del perro. Vieron que los perros sacan la lengua para de esa manera regular el intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando tienen sed. Bueno, estas hojas tienen esa función, se llaman hojas ventilador, y la función que tienen justamente es la de el intercambio de humedad. Son hojas bastante importantes, donde también van a aparecer otras características de la alimentación y de la nutrición. Hago una pausa acá vieron que es un vegetal. Bueno, es un vegetal, no hace ni pis ni caca. Entonces, todo lo que le pasa a la planta lo manifiesta en sus hojas, ¿sí? Ves en las hojas donde la planta acorrala, acompleja los nutrientes que le son nocivos, los encierra, digamos, químicamente ahí y le vamos a encontrar manchas a la planta. Entonces, todo el proceso, los procesos biológicos que ocurren en la planta, o una gran parte de estos procesos, los vamos a ver en las hojas. Y las hojas ventilador como tienen esta función de intercambio de humedad, digamos, de fluidos con el medio ambiente, son las primeras en manifestar esta reacción con los nutrientes cuando les son inadecuados, ¿está? Bien, dudas y preguntas. Es la 1, miren ya. ¿Estamos bien? Bueno, si no tenemos dudas, estamos mal, les voy a decir la verdad. Pero bueno, ya las tendrán. Bien. Bueno,
Ahora vamos a ver un poquito de estos órganos un poco más aproximados. Acá vemos esta preflor, que era lo que yo estaba toqueteando recién, que es una preflor hembra, y acá tenemos la preflor macho. ¿Ven cómo se forman los ramilletitos estos? Bueno, en la preflor hembra nos vamos a encontrar con uno solo, digamos, a lo sumo dos, uno en cada extremo del tallo principal o del pecíolo, y en la flor macho nos vamos a encontrar con que están amontonados, ¿sí? Son varios y tienen forma, ya les digo, como de pequeño ramillete. Esto si las vemos cerca. La que tenía yo era macho, me estoy dando cuenta. Bien, qué bueno que no está más. Qué bueno que no está más, sí. También pudo haber sido una hermafrodita. Ya vamos a ver que el surgimiento de la flor hermafrodita en general tiene que ver con que las condiciones de cultivo no son óptimas y la planta se estresa y empieza a producir las dos flores, porque en la lógica de la naturaleza, no soy muy evolucionista, pero bueno, hay cosas de la naturaleza que funcionan en el sentido de justamente poder preservar la especie. En esa lógica de la naturaleza aparecen las dos flores. ¿Para qué? Para que la planta haga semilla y prolifere. Entonces, cuando las plantas se enfrentan a una situación de estrés, de estrés, no porque no le pagan, sino de estrés porque ve en riesgo su vida, digamos, la continuidad de la especie, lo que hace es hacer todo lo posible para generar semilla. Y no es que estemos en contra de la semilla, ni mucho menos, sino que cuando aparece la semilla, la floración se detiene, ¿sí? Porque la planta hace flor para ser polinizada. Quiere decir que una vez que se polinizó, no hay más floración y todo se detiene ahí. Esto es importante después cuando ahí va. Esto es importante después cuando justamente querramos establecer los momentos de corte, cuándo cortar una planta, etc. Las situaciones de estrés en general son principalmente de estrés lumínico. Ya lo vamos a ver un poquito más, pero las plantas en flora necesitan oscuridad total y cuando no tienen esa oscuridad total se produce una situación de estrés. También puede ser estrés hídrico, que se produce cuando no les ponemos agua, básicamente, no las regamos. También puede ser un estrés nutricional, ¿sí? O sea, la planta Yo está... tengo una duda. Dale. ¿Puede ser también que influya en la planta de cannabis si está rodeada por otro tipo de plantas? Por ejemplo, laurel o alguna otra cosa, ¿eso beneficia en algo o le perjudica en algo a la planta? Bueno, dos cosas. Escuché varias veces de referencias de usuarios que las plantas, cuando están rodeadas de sí mismas, en general condicionan bastante el sexo de la planta. Pero la verdad es que no tengo nada que lo pueda justificar, lo que digo. Más que la experiencia de otras personas, decir, bueno, mira, la verdad que acá y todo lo que estaba acá salieron plantas hembras. Puede ser. Yo creo que también hay mucho de la comunicación de las plantas que no lo sabemos, o por lo menos no tenemos acceso a esa información científica, digamos, ¿no? Y después hay algunos cultivos que en términos de cultivos también son incompatibles, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, la rúcula no va con coles. Eso es del tipo de incompatibilidad de cultivos. Así que no habría nada que me haga pensar que no haya incompatibilidad de la planta de cannabis con otras plantas, como por ejemplo un laurel. Pero, si te digo, te miento. Lo que sí puedo decirles es que hay algunos cultivos que son muy beneficiosos en conjunto con la planta. Por ejemplo, la lavanda, por ejemplo, las caléndulas, el orégano, el tomate, la albahaca. Son plantas que no solamente son buenas, digamos, en su compañía, sino que son buenas para lo que se llama armar un cerco vivo, ¿no? Nos permiten a nosotros, son plantas que sí, la protegen de las plagas, etcétera, y entonces, bueno, esta forma de mantener nuestras plantas sanas es lo más natural que podemos encontrar, junto con la ventilación. Estoy acá en la presentación. Bien. Bueno, y después, ojalá lleguemos todos a esta parte, acá tenemos una secuencia evolutiva de lo que es esta preflor, que luego empieza a manifestarse ya de manera más masiva en toda la planta, se empiezan a armar esos pequeños cogollitos,
Y lo ideal, lo que todos queremos que suceda, es que esos cogollos prácticamente, se llama cogollo al amontonamiento de estas pequeñas flores. La flor de la marihuana es una flor apétala, o sea, no tiene pétalos como la rosa, sino que tiene estas prolongaciones que son como hilitos blancos, ¿sí? Como pelos blancos que se llaman pistilos, y estos pistilos son los productores de la resina que la planta utiliza para adherir el polen, ¿sí? Podemos ver también en esta foto grande, en la última que tenemos arriba a la derecha, que las hojitas tienen un brillito, ¿sí? Ese brillito, esos puntitos blancos que vemos en las hojitas, son justamente los tricomas, estas pequeñas glándulas, estoy hablando de glándulas menos que milimétricas, que son las que se llenan de resina a lo largo de la floración y nos van a determinar también nuestro punto de corte y de cosecha. Y ojalá esto nunca les suceda, pero acá está, esto está re grande, chiques, pero acá están las flores macho ya abiertas, son como bananitas, una flor amarilla. La flor de macho de la planta de cannabis es un semental, tiene un poder de polinización de hasta 150 metros, entonces, aparte de hacerlo por mí y por mis plantas, cortar una planta macho también es algo que hacemos por el vecino, ¿sí? Porque no lo podemos parar también, eso es re difícil controlar el polen, es muy probable que lo llevemos puesto en la ropa, es muy efectivo el poder de polinización de la planta macho. Así que si aparece una preflor macho, mucha observación y corte lo antes posible, porque después una vez que se abrió la florcita, seguro una semillita en algún lugar nos dejó. Así que, bueno, mucha observación ahí. Hasta acá vamos, chiques. Me quedan 3 minutitos como para hacer una introducción al próximo encuentro, pero cuéntenme cómo vamos. ¿Se entiende todo? Sí, bien, genial. ¿Ya lo sabían esto todo? Yo quería hacer una consulta. Dale, Dani. Me quedé igual capaz que un poco atrás, pero con respecto al sustrato y a los nutrientes que se le incorporan a la planta, ¿van a ir directamente relacionados, por ejemplo, en el caso de la fibra de coco? ¿Tiene que ir directamente relacionado a eso? Porque como que no sé si me explico. Sí, perfectamente. Ya lo vamos a charlar un poquito más. Pero los requisitos nutricionales de la planta son distintos en las distintas etapas de la planta y vamos a ir poniéndole distintos nutrientes según el momento en el que esté la planta. Básicamente la planta tiene 2 estadios, que es uno en el que produce hoja, que se llama vegetativo, y otro en el que produce flor, que se llama floración. Y los requisitos nutricionales son distintos en el vegetativo y en la floración. Si ponemos una planta y tirá esto de, como cuentan algunos, que les apareció la semillita, bueno, ahí la planta está tomando los nutrientes propios del sustrato, que obviamente si salió así al azar, seguro que no es coco y mucho menos hidroponía, ¿no? Estamos hablando de que la planta va a tomar ahí los nutrientes de lo que le dé la tierra viva, el sustrato en la que ponemos la planta. Después los vamos a ir acomodando en función del momento en el cual estemos de nuestro cultivo. No sé si eso te aclaró. No es mucho más lo que vimos ahora porque vamos a ir charlando justamente los sustratos para cada una de las etapas porque es muy sustancial, digamos, esta diferencia de alimentación y los requerimientos de la planta. ¿Se entendió, Dani? Sí, veo que sí. Bien. ¿Alguna duda más por acá? Vamos. Bien. Bueno, como les decía, entonces esto no queremos... esperen que no estoy presentando. Ustedes no me dicen nada, me dejan hablando acá sola con la pantalla. Bien. No, pero ahora ya me doy cuenta que acá me aparecen cartelitos. Bueno, esto viene a título general, como para pensarlo desde el punto de vista ya de la anatomía de la planta, de la forma, de la morfología de la planta, nos vamos a encontrar con que sus hojas, aparte de ser un indicador del estado nutricional que tiene la planta,
También nos dan una idea general de las características, voy a introducir una palabra y después la vamos a charlar más, fenotípicas de la planta, o sea, las características que son de su genética, pero que las vemos nosotras. Se entiende que nosotros no vemos la genética de una planta, no vemos el ADN de una planta, eso no estamos viendo. Lo que nosotros vemos de las plantas es la expresión que tiene en el medio ambiente y que está condicionada por su genética, pero también por el medio ambiente, ¿sí? Esta expresión fenotípica de la planta, una de las características fundamentales que tiene es poder, de alguna manera, determinar si la planta corresponde a una genética más sativa, a una genética más índica, y no nos vamos a encontrar con Ruderalis. Ahora les voy a contar por qué pongo Ruderalis acá también. Esta condición de la planta característica sativa o índica tiene que ver con el origen, no sé si recuerdan, no lo recuerdan porque la pasé rápido y no le di mucha bola, pero acá en esta diapo tenemos cuáles son los lugares originarios de la planta y cómo migró. Las plantas más sativas son más bien propias de América y las plantas más índicas son propias del norte de África y de Medio Oriente, de Pakistán y estas zonas. Que también es importante porque como son regiones que fueron colonizadas por países europeos, principalmente Holanda, Inglaterra, fueron los que después se ocuparon de transformar estas semillas en semillas estabilizadas que se distribuyen en bancos de genética. O sea, nosotros compramos una semilla que fue manipulada genéticamente, fue estabilizada genéticamente. No es que hay gente recolectando semillas sueltas por la India, sino que hay bancos de semillas, ¿sí? Que en general surgieron primero en Holanda, que se dedicaron justamente a tomar estas plantas y estas semillas, estabilizar sus genéticas. ¿Para qué? Para que sus características genéticas y fenotípicas, estas que tenemos acá, sean estables. O sea, yo compro una White Widow y toda mi progenie de estas White Widow me va a dar plantas idénticas. ¿Esto se entiende? Es medio introductorio, pero también muchas veces genera ahí como una laguna respecto de la genética de la planta, ¿no? ¿Cuál es la genética de la planta? Bueno, yo la genética no la voy a ver porque no veo la genética. Yo lo que voy a ver va a ser la expresión fenotípica de la planta, ¿sí? Y esta expresión está muy condicionada también por las condiciones medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una blueberry, que es blue porque da flores azules, pero la pongo en una temperatura de 35, 36 grados, no voy a ver el azul ni a palos, ¿sí? Porque el azul va a aparecer cuando baje la temperatura. Esa no es una condición favorable para el cultivo de la planta. El exceso de calor también es un buen motivo de estrés de la planta. No les gusta mucho el calor. Que el frío se lo bancan un poquitito más. Pero no les gusta mucho el calor. Bien, entonces nos vamos a encontrar con estas características generales y también es bueno saber que salvo muy poquitas genéticas, la mayoría de las semillas que compremos corresponden a plantas híbridas, o sea que tienen un porcentaje sativo y un porcentaje índico. Esto también lo vamos a ver en el próximo encuentro, que vamos a charlar un poquitito más de las semillas, de los problemas cuando compramos semillas, etc. La idea de esta diapo es introducirlos un poquito con el tema y también comentarles que existe otro tipo de genética, que es la Ruderalis, y es una genética adaptada, porque las plantas Ruderalis crecen en los polos. O sea, ahí hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Como ya les adelanté, las plantas requieren de la oscuridad total, pero también de un ciclo, digamos, de luz, oscuridad para aflorar. Y estas plantas son independientes de ese ciclo. Bien, acá dice, al costadito dice, el fotoperíodo no es el precursor de la floración. O sea, son plantas que son independientes del fotoperíodo. ¿Y por qué las nombro? Porque los bancos de genética han tomado esta genética Ruderalis para mezclarlas con otras genéticas índicas o sativas y dar lugar a algo que se conoce como plantas automáticas.
Y las tiro acá porque justamente en el próximo encuentro vamos a hablar un poquito de semillas, vamos a hablar también de plantas automáticas. Son automáticas, ¿por qué? Porque son independientes de estos ciclos de luz-oscuridad. O sea, la podemos poner en el verano y nos va a dar una plantita, la podemos poner en el invierno y nos va a dar una plantita, va a ser independiente de la cantidad de horas de luz y la cantidad de horas de oscuridad que tenga nuestra planta. Y antes las semillas automáticas tenían mala fama porque eran más pobres en THC y daban unas flores de peor sabor y de peor calidad, pero eso ya no es más así, porque los bancos de genética han desarrollado muchísimo en este sentido. Bien. Bueno, esta es la última que voy a presentar hoy. Quedan otras 2 diapos, pero se las voy a pasar así medio a la carrera. Como les decía, y ya lo vamos a charlar un poquito más, las plantas necesitan al menos 12 horas de oscuridad para florar. Entonces, yo les traigo acá este gráfico que representa las horas de luz, o sea que lo que está en rosadito son las horas de luz en la ciudad de Buenos Aires, porque es un gráfico porteñocéntrico, pero porque no ha conseguido todo el Rosario. Bueno, me imagino, y se imaginarán ustedes también que no cambia sustancialmente esto. Y las plantas en nuestro país, entre los meses de febrero-marzo hasta los meses de octubre-noviembre, van a recibir menos de 12 horas de luz, ¿sí? O sea, que no importa que yo lleve la planta de la cocina al balcón, que mientras esté en el exterior, en los meses de febrero a noviembre, la planta va a tener condiciones de iluminación para florar, ¿sí? Digo esto porque hay muchas veces gente que dice, no, pero yo la muevo de acá para allá en la terraza. La única forma es mudarse a Colombia o Ecuador y volver, pero eso nos encarece mucho el costo. Acá les dejo, este es un buen recurso, ahí va. No es para saber el clima que hace hoy, pero sí para que ustedes tengan acá esta referencia de la cantidad de horas de luz. Acá está, hoy el sol salió a las 7:59 y se va a poner a las 18:20, o sea que tenemos 11 horas 21 minutos de luz, ¿sí? Y esto va a ser así, se van a ir alargando los días que empezaron a cortarse hasta el 21 de junio, que es el día más corto del año. Acá en este lado del continente, si está Malena, el que está en el otro lado del continente está pasando por otro momento. Los días se empiezan a alargar hasta el día más largo del año, que es el día 21 de diciembre, ¿sí? Antes de eso, en noviembre más o menos, ya nos vamos a encontrar con ciclos lumínicos de más de 12 horas de luz. Les dejo esto por acá, porque en el próximo encuentro vamos a charlar un poquito más de esto, del fotoperíodo, que es justamente estos ciclos luz-oscuridad, que son ciclos que ocurren naturalmente en el exterior y que nosotros le establecemos las condiciones en un interior y son fundamentales para la floración de nuestra planta. Y también les dejo por acá un anticipo de los próximos encuentros, como para tener en cuenta justamente esto que les decía antes, que tenemos distintas instancias de desarrollo que van a exigir de nosotros un tratamiento distinto de las plantas, que empiezan en la semillita, ¿sí? Esto la germinamos, nos da lugar a una plantita muy chiquita, primero que se caracteriza por tener 2 hojitas redondas, no sé si alguno la vio, las dicotiledonas. ¿Tengo alguna hojita por acá? No. Es una etapa muy tierna de nuestra planta, dura relativamente poco y requiere de determinados cuidados especiales. Después se inicia el proceso de crecimiento propiamente dicho de la planta, que vamos a llamar periodo vegetativo, y cuando la planta tenga condiciones hormonales y temporales, me refiero al ciclo lumínico, para florar, va a darse lugar la prefloración, y si todo sale bien, la planta va a seguir en esa lógica de seguir florando, y esto nos lleva a el final de la floración, que termina con la cosecha y el secado,
Y si es para uso fumado, también podríamos incorporar una instancia más de curado, ¿no? Estas serían las fases de nuestro cultivo, las distintas instancias, y cada una de estas tiene un tratamiento especial que vamos a ir viendo en los distintos encuentros. Bien. Detener la presentación. Hablen, por favor.